La niebla nunca se disipaba del todo. Era una presencia constante, pegajosa y sofocante, como si el pueblo entero estuviera atrapado en una tela de araña tejida por el tiempo. Se filtraba entre las calles desiertas, abrazando las esquinas y los edificios abandonados con dedos invisibles. No era solo un fenómeno natural, era algo más. Samuel Hargrove avanzaba despacio, sus botas rompiendo el silencio en un eco amortiguado. Su uniforme de guardabosques, gastado y ligeramente deshilachado, no ofrecía suficiente protección contra el aire helado que parecía buscar refugio bajo su piel. Él había nacido ahí, y hasta cierto punto era como si la niebla helada y el permanente frío se habían vuelto parte de él. El pueblo estaba muerto, o al menos eso parecía, pero los rumores persistían, arrastrándose como la niebla misma. Desapariciones inexplicables, ojos que observaban desde el bosque y el susurro de una risa que helaba la sangre. Se detuvo en la esquina de la calle principal. A su alrededor, los edificios parecían cadáveres abandonados, escaparates vacíos con cristales rotos y techos hundidos, pintura desvaneciéndose y cayendo como escamas de piel enferma. En cada grieta de las paredes, en cada sombra alargada, había algo que hacía que la mirada de Samuel se desviara, como si temiera que el vacío le devolviera la mirada. El sonido de su respiración formaba pequeñas nubes que se desvanecían rápidamente. Era temprano, demasiado temprano, pero eso no importaba. Los que aún permanecían en el pueblo, los pocos lo suficientemente testarudos o desesperados para quedarse, sabían que el tiempo aquí no tenía significado. La tienda general era su destino, el único lugar que aún resistía al lento deterioro. La luz de la lámpara de la tienda temblaba, una débil promesa de calidez en un mundo hostil. Harold Whitman estaba en el porche, manos temblorosas apilando cajas. Su delgadez y piel curtida lo hacían parecer tan antiguo como el pueblo mismo. Pero era su expresión lo que preocupaba a Samuel. Harold siempre parecía estar mirando más allá de lo que había frente a él, como si estuviera observando algo que nadie más podía ver. Buenos días, Harold, dijo Samuel, su voz medida, rompiendo el silencio como si temiera que éste pudiera devolverle un grito. Harold levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, opacos y vidriosos, tardaron un momento en enfocarse. Samuel, respondió casi en un susurro. Su mirada se desvió rápidamente hacia el bosque al borde del pueblo, como si esperara que algo surgiera de la oscuridad. ¿Todo bien? Samuel intentó sonar despreocupado, pero sabía que Harold no buscaba conversación. Había algo en su postura, en cómo sus dedos blancos agarraban el borde de una caja que lo ponía en alerta. Evan Thomas, murmuró Harold con la voz rota. Desapareció hace 3 noches, como los demás. Samuel sintió un nudo formarse en su estómago. No era la primera vez. Desde niño había escuchado sobre las desapariciones, pero cada nuevo caso era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Trató de mantener su rostro neutral, aunque sus manos se cerraron en puños. No sabía nada, respondió con tono grave. Harold lo miró, sus ojos cargados de una mezcla de pánico y resignación. Siempre igual, Samuel. La bruja está despierta otra vez. Lo siento en el aire, en la tierra misma. Samuel no respondió de inmediato.
no podía permitirse creer en cuentos, aunque sabía que el miedo de Harold tenía raíces profundas. Finalmente, asintió. Lo investigaré. La niebla se hizo más espesa mientras Samuel regresaba a casa. Su cabaña estaba justo en el límite del bosque, donde las sombras de los árboles parecían alargarse como si quisieran devorarlo. Siempre había sentido una conexión con ese lugar, una conexión que odiaba. No era amor por la naturaleza, era una atracción magnética hacia lo que el bosque le había quitado. Cuando llegó a su puerta, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en el aire, una densidad que parecía oprimirle el pecho. Y entonces lo escuchó. Samuel. Un suave susurro casi imperceptible, pero claro, provenía del bosque, una voz que conocía demasiado bien. Se quedó inmóvil, su respiración atrapada en su garganta. Esa voz. Había pasado años intentando olvidarla, convenciéndose de que solo vivía en sus pesadillas. Pero ahora estaba allí, llamándolo. Samuel, me dejaste ir. Volvió a susurrar desde la lejanía. Su linterna tembló en su mano mientras apuntaba hacia los árboles. La niebla absorbió la luz como si estuviera viva, devolviéndole solo oscuridad. Tragó saliva y retrocedió hacia la cabaña, mientras su corazón empezó a latir con fuerza. Cerró la puerta detrás de él y la aseguró con manos temblorosas, como si eso pudiera mantener el pasado fuera. Dentro, encendió todas las luces. Las sombras retrocedieron, pero la sensación de ser observado permaneció. Sobre su escritorio, sus notas y mapas estaban esparcidos. Recuerdos de su obsesión por entender el bosque y sus secretos. Entre ellos estaba el diario de un excursionista desaparecido. Las últimas páginas eran garabatos frenéticos. Ella susurra. No puedo pensar. Los ojos. Esos ojos rojos. Samuel exclamó un tembloroso suspiro. Los susurros del bosque lo habían seguido antes, pero nunca tan cerca. Ahora no podía ignorarlo. El bosque estaba despierto, y esta vez quería algo más. El crujido de la vieja silla de madera era el único sonido en la cabaña, mientras Samuel inclinaba su cuerpo hacia adelante, con los codos hundidos entre los papeles y libros desgastados que cubrían el escritorio. La luz de una lámpara solitaria, de un amarillo moribundo, oscilaba con cada ráfaga de viento que golpeaba las ventanas, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. Por fuera, el bosque se erguía como un monstruo dormido, envuelto en una niebla que parecía moverse con voluntad propia. Samuel deslizó sus dedos por el borde del diario del excursionista, sintiendo las marcas rugosas de las páginas gastadas. Las palabras que contenía ya estaban grabadas en su memoria, pero las volvió a leer, como si encontrar en ellas un detalle nuevo pudiera cambiar algo. Los últimos pasajes eran un torbellino de desesperación. Frases incoherentes, símbolos garabateados y figuras sombrías que parecían mirar desde el papel. Pero era la última frase, arañada como si las manos del escritor hubieran temblado, lo que apretaba el pecho de Samuel cada vez que la leía. La bruja ve a través de los árboles. La niebla es espesa y no me deja ver nada. Siento que me congelo. Después ella susurra y me pierdo. El eco de la voz de Ana continuaba perforando su mente, enredándose con las palabras del diario. Era un ciclo inescapable, un mantra cruel que lo arrastraba a lo más profundo de sus recuerdos. Su mandíbula se tensó, tratando de contener el temblor de sus manos. La bruja. Ese nombre, esa figura que siempre había sido parte del miedo colectivo del pueblo, ahora se sentía más real que nunca. Y si era real, ¿qué había hecho con Ana?
¿Qué le estaba haciendo a los desaparecidos? Una ráfaga de viento hizo crujir las tablas de la cabaña, arrancándolo de sus pensamientos. Samuel cerró el diario de golpe, metiéndolo en su mochila. Se puso el pesado abrigo, ajustó la linterna en su cinturón y agarró su viejo cuchillo de caza. No era un arma contra lo que acechaba en el bosque, pero la sensación del acero frío en su mano le proporcionaba un mínimo consuelo. No podía quedarse allí, paralizado por el miedo. Si Evan Thomas había desaparecido, si la niebla estaba susurrando nombres otra vez, alguien tenía que enfrentarlo. Cruzó el umbral de su cabaña con pasos firmes, aunque el peso de lo desconocido le presionaba los hombros. El aire estaba saturado con el olor acre de hojas en descomposición, húmedo y espeso como si la niebla hubiera penetrado hasta el suelo. Frente a él, el bosque lo esperaba, un mar de sombras y ramas retorcidas que parecían observarlo. Dudó un momento en el borde, pero la promesa rota que llevaba cargando desde hacía 20 años lo empujó hacia adelante. La linterna lanzó un haz tembloroso que apenas lograba perforar la niebla. Los árboles se alzaban como gigantes dormidos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que bloqueaba cualquier luz del cielo. El silencio era absoluto, como si el bosque hubiera devorado cada sonido, excepto el crujir de sus botas. Samuel avanzaba lentamente, sintiendo cómo la niebla se cerraba a su alrededor, como una prisión que se volvía más estrecha con cada paso. El primer sonido lo congeló en el lugar. Era un eco tenue, pero inconfundible, una risa infantil que rompió la quietud. El corazón de Samuel dio un vuelco. Era un sonido que conocía demasiado bien, una risa que había perseguido sus pesadillas durante años. ¿Ana? Su voz salió rota, casi inaudible, pero la niebla pareció tragarla antes de que pudiera resonar. La risa no volvió, pero los árboles parecían moverse, sutilmente, cerrándose a su alrededor. Samuel apretó el mango de su cuchillo, sintiendo el sudor frío en su palma. No era posible, tenía que haber una explicación lógica, aunque cada fibra de su ser le gritara que no era así. Avanzó con más decisión, pero el bosque estaba vivo, consciente, vigilándolo. El viento soplaba suave, trayendo consigo susurros que rozaban los límites de su percepción. Entonces lo vio. Una sombra cruzó su campo de visión, rápida y fluida, demasiado ligera para ser humana. Samuel giró la linterna hacia donde había desaparecido, pero no encontró nada. La sombra volvió, moviéndose entre los árboles, rodeándolo. Su forma era casi humana, pero algo en ella estaba mal. Sus bordes eran borrosos, como si no perteneciera del todo a este mundo. ¿Quién está ahí? Su voz intentó sonar firme, pero el miedo la hizo temblar. La linterna parpadeó, y Samuel contuvo la respiración mientras las sombras alrededor de él parecían profundizarse. Los susurros se intensificaron. Voces conocidas y desconocidas se mezclaban de manera aterradora. Risas, murmullos, palabras que arañaban viejas heridas. «La dejaste ir, Samuel», decían. «Ella confió en ti y la perdiste». Era la bruja, era real y le hablaba directamente. ¡No! Su grito desgarró el silencio, pero los susurros no cesaron. El bosque se apretaba a su alrededor, los árboles cerrándose como barrotes de una prisión. Tropezó con una raíz y cayó de rodillas, jadeando mientras recogía su linterna. El haz de luz tembloroso apenas lograba disipar la oscuridad. Y entonces la vio. De pie, justo fuera del alcance de la luz, estaba ella, la bruja,
Su figura era alta y esbelta, pero cambiante, como si estuviera hecha de la misma niebla que la rodeaba. Sus ojos rojos brillaban como carbones encendidos, y su rostro, aunque en sombras, emanaba una sonrisa que era puro desprecio. Samuel retrocedió, sintiendo el peso de su mirada. «Aléjate», logró decir. Su voz no fue más que un susurro ahogado. La bruja inclinó la cabeza. Su voz resonó como un eco distante. «¿Crees que puedes salvarlos?». La pregunta se deslizó dentro de su mente, envolviéndolo en una oleada de desesperación. «Fallaste antes y fallarás de nuevo». Los árboles crujieron a su alrededor y las ramas se extendieron hacia él como dedos esqueléticos que buscaban atraparlo. Samuel sintió como el pánico lo estrangulaba, pero algo dentro de él se negó a rendirse. Cerró los ojos, aferrándose al recuerdo de Ana. No al día que desapareció, sino a los buenos momentos. Su risa, su confianza, el calor de su pequeña mano en la suya, su mano sobre la suya. Ese pensamiento se quedó plasmado en su corazón, mientras su lógica le decía que estaba por encontrar su final. Cuando abrió los ojos, la bruja vaciló. Su figura parpadeó. Su sonrisa desapareció por un instante. Samuel se levantó, tambaleándose con el cuchillo aún en mano. «No me tomarás al igual que los demás», dijo, su voz ahora más firme. La bruja lo observó por un momento más antes de desvanecerse, disolviéndose en la niebla como un mal sueño. El bosque quedó en silencio, pero Samuel sabía que la batalla apenas comenzaba. Había enfrentado algo real, algo antiguo, pero no podía detenerse. No mientras el bosque siguiera reclamando vidas. Samuel respiró profundamente y comenzó a caminar de regreso, sintiendo el peso de la oscuridad siguiéndolo. Esto no había terminado, y el bosque lo sabía. Regresó a su cabaña, y contra todo lo esperado, logró dormir muy bien. Logró recuperar sus fuerzas, las necesitaría. Al día siguiente, Samuel había empezado a seguir un extraño rastro desde el momento en que la luz del día se hizo presente. Esta vez mejor equipado y cubierto por un pesado abrigo de piel, estaba decidido a no parar hasta encontrar respuestas. Su aliento, empañando el aire frío, era un recordatorio constante de que aún estaba vivo. Pero con cada paso más profundo en el bosque, esa certeza parecía desvanecerse. El encuentro con la bruja seguía grabado en su mente como un hierro candente, su forma cambiante, sus ojos brillando con un odio milenario y las palabras que habían perforado sus recuerdos. Todo ello seguía ardiendo en su interior. La culpa y el miedo competían por controlarlo, pero algo más lo empujaba hacia adelante, una determinación obstinada, casi suicida, por encontrar respuestas. Si el bosque guardaba secretos, entonces él estaba dispuesto a desenterrarlos, sin importar el precio. La niebla se enroscaba en sus pies como serpientes vivas, y los sonidos del bosque se reducían a un susurro constante, una lengua que Samuel no podía comprender, pero que parecía llamarlo por su nombre. Finalmente, llegó a un claro. El aire cambió, volviéndose más denso, cargado de una energía que le hizo detenerse en seco. Frente a él, un antiguo altar de piedra se alzaba como un vestigio de tiempos olvidados. Las enredaderas y el musgo cubrían su superficie, pero los grabados aún eran visibles, símbolos arcanos tallados con precisión inquietante. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una voz suave, carente de maldad, pareció susurrarle que estaba el corazón del bosque y que ese altar era el epicentro del poder de la bruja. Entonces, la niebla se movió y de entre las sombras surgió ella,
La bruja gris emergió como un espectro viviente, su figura etérea oscilando entre lo humano y lo sobrenatural. Su cabello fluía como un río de tinta en el aire inmóvil y sus ojos rojos, 2 brasas encendidas, lo atravesaron. El frío del claro se intensificó, mordiendo su piel incluso a través del abrigo. «Llegaste más lejos de lo que creí», susurró ella, su voz acariciando el aire como un cuchillo envuelto en seda. ¿Todavía crees que puedes salvarla? ¿Que puedes salvarte a ti mismo? Samuel sintió que su mandíbula se tensaba mientras los recuerdos de Anna lo invadían. La imagen de su hermana, con su risa brillante y su confianza infantil, se mezclaba con el horror de aquel día en que la perdió, pero se obligó a hablar. ¿Dónde está Anna?, exigió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Qué le hiciste? La bruja inclinó la cabeza, su sonrisa burlona deformándose en algo que parecía al borde de la burla y la lástima. Ella pertenece al bosque ahora, dijo con frialdad, como todos los que te atreviste a olvidar. ¿De verdad crees que puedes cambiarlo, Samuel? Ya fallaste una vez, fallarás otra vez. El suelo tembló bajo sus pies y los árboles que rodeaban el claro parecieron inclinarse hacia él. Samuel se tambaleó, sintiendo cómo el bosque entero conspiraba para aplastarlo. «¡Estás mintiendo!», gritó, aunque las palabras se sintieron vacías. La culpa, siempre latente, comenzó a arrastrarse por su mente, un veneno lento y familiar. Las sombras comenzaron a moverse, surgieron del suelo como criaturas vivientes, serpenteando hacia él, rodeándolo. Se escucharon susurros en el aire, palabras que hurgaban en sus fracasos y en los rincones más oscuros de su memoria. Samuel cayó de rodillas, su cuchillo cayendo a su lado. Los recuerdos lo golpearon con fuerza. El día en que Anna desapareció, su risa resonando entre los árboles antes de que el bosque se la tragara. La culpa era un peso que lo aplastaba, un ancla que había cargado durante 20 años. «Fallaste», susurraron las sombras, sus voces entrelazándose con las de la bruja. «La dejaste ir». Pero entonces, en medio del caos en su mente, algo surgió. Un recuerdo, no del día en que la perdió, sino de un momento anterior, uno que había enterrado bajo capas de dolor. Anna, mirándolo con sus grandes ojos brillantes, sonriendo al levantarse después de caer mientras perseguía una mariposa. «No es tu culpa», le había dicho una vez, con una risa despreocupada. «Nunca lo será». Samuel sintió cómo ese recuerdo se encendía dentro de él, como un fuego pequeño pero feroz. Cerró los ojos y se aferró a esa luz, dejando que el calor de su amor por Anna quemara la oscuridad que lo rodeaba. Los susurros comenzaron a vacilar y las sombras retrocedieron, como si algo las estuviera empujando. La bruja empezó a desesperarse con furia. «¡No!», gritó, su voz ahora llena de desesperación. «¡Tu culpa me pertenece!». Samuel abrió los ojos. Su respiración era agitada, pero su resolución más firme que nunca. Se levantó lentamente, recuperando el cuchillo del suelo. «No te pertenezco», dijo, su voz clara y fuerte. «Y mi hermana tampoco». Con un movimiento rápido y lleno de adrenalina, Samuel clavó el cuchillo en el altar, perforando los grabados que habían permanecido intactos por siglos. Una explosión de energía sacudió el claro, y un grito ensordecedor salió de la bruja, mientras su forma comenzaba a desintegrarse. Al contemplarla débil, Samuel corrió hacia ella y le dio un golpe que le atravesó el pecho. No sintió ningún corazón, sino solo cenizas.
hasta que la bruja se desvaneció totalmente. Las sombras que la rodeaban se disolvieron y el aire pareció vibrar con una fuerza que podría arrancar los árboles más cercanos. La niebla se deshizo lentamente, como si el bosque exhalara por primera vez en siglos. Samuel cayó al suelo, exhausto y temblando, pero sabía que algo había cambiado. La presencia opresiva del bosque había disminuido, y aunque las cicatrices de su encuentro seguirían con él, por primera vez en años sintió que había recuperado algo de lo que había perdido. El silencio en el bosque era diferente esta vez, casi palpable. No era la opresiva quietud que había sentido antes, cargada de ojos invisibles y amenazas implícitas. Ahora, el aire parecía exhalar suavemente, como si se hubiera liberado de un peso inimaginable. Samuel permaneció de rodillas, su cuerpo temblando por el esfuerzo y la tensión que finalmente se deshacían. A su lado, el cuchillo yacía roto, la hoja destrozada contra el altar que ahora era solo un montón de piedra. Todo lo que la bruja había construido, todo lo que había utilizado para mantener su control sobre el bosque, parecía haberse desmoronado. Samuel respiró profundamente. El aire frío llenó sus pulmones y cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el alivio. Entonces lo oyó. Un sonido suave y cálido llegó desde algún lugar más profundo del bosque. Una risa. No era burlona ni cargada de maldad, como los susurros que lo habían atormentado. Era ligera, como una melodía olvidada que ahora regresaba. El corazón de Samuel se apretó y lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas. «Ana», susurró, poniéndose de pie con esfuerzo. Sus piernas protestaban, pero el impulso de seguir aquel sonido lo movía como una fuerza inquebrantable. Tropezó hacia la dirección de la risa, sus pasos lentos pero decididos. La niebla se había disipado y los rayos dorados del sol se filtraban entre las ramas, transformando el bosque en algo casi hermoso. Entonces, al borde de un pequeño claro, la vio. Por un instante, Ana estaba allí. Su figura brillaba a la luz del sol, su cabello ondeando suavemente como lo recordaba de cuando eran niños. Sus ojos, llenos de esa misma alegría inocente, lo miraron, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Gracias», dijo, su voz suave como una brisa que apenas rozó sus oídos. «Es hora de dejar ir». Samuel extendió una mano hacia ella, pero su figura comenzó a desvanecerse. Su risa, esa melodía cálida, se desintegró lentamente, perdiéndose entre los árboles. Permaneció allí, inmóvil, con lágrimas rodando por sus mejillas. No era tristeza lo que sentía, sino algo más profundo, algo más puro. Ella era libre, y por primera vez, él también lo era. Las semanas siguientes trajeron un cambio tangible al pueblo. Las desapariciones cesaron y el miedo que había envenenado el aire comenzó a disiparse como la niebla después de un amanecer. Los susurros sobre la bruja regresaron a su lugar como leyendas antiguas, historias contadas por los ancianos. Incluso Harold Whitman, que antes vivía consumido por la ansiedad, comenzó a sonreír tímidamente mientras atendía a los pocos clientes que visitaban su tienda. Los ojos que antes estaban cargados de terror ahora se llenaban con un atisbo de tranquilidad. El pueblo no había olvidado, pero empezaba a sanar. Samuel no se fue. El bosque, antes una fuente de tormento, se había transformado en algo diferente. Seguía siendo un lugar misterioso, con sombras que acechaban en sus rincones más profundos, pero ya no lo aterrorizaban. Ahora lo cuidaba.
recorriéndolo con la misma determinación que había tenido al enfrentarse a sus propios demonios. Una mañana fría de otoño, Samuel caminó hasta el borde del bosque susurrante. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas, y la niebla se enrollaba suavemente alrededor de los árboles, más como un abrazo que como una amenaza. En sus manos llevaba un ramo de flores silvestres, las mismas que Anna había recogido con él en su infancia mientras perseguían mariposas. Se arrodilló lentamente, dejando las flores en el suelo. «Adiós, Anna», susurró, y una sonrisa se asomó a través de sus lágrimas. No era un adiós de tristeza, sino de aceptación. Ella se había ido, pero siempre estaría con él, no como un peso, sino como un recuerdo que iluminaba incluso los días más oscuros. El viento se levantó, moviendo las hojas con un suave murmullo. Por un instante, casi como un eco lejano, Samuel creyó escuchar una risa cálida. Cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera, sabiendo que el bosque estaba en paz. Cuando se puso de pie y regresó al pueblo, dejó atrás más que un lugar oscuro. Había dejado atrás su culpa, sus miedos, y la promesa de un nuevo comienzo lo acompañaba con cada paso. El bosque susurró una vez más, pero esta vez eran solo las hojas danzando con el viento, contando historias de vida, no de muerte. Y Samuel, por primera vez en años, sonrió. Gracias por escuchar la historia. Dale like si te ha gustado y suscríbete para escuchar más relatos.